Bueno, buenas tardes a todos, muchas gracias por la invitación. Y el tema es biomarcadores de la tromboembolia asociada al cáncer. Sin conflicto de interés para esta presentación, bueno, como explicó en forma excelente la doctora Tulain, el tumor va a interaccionar con el sistema de la coagulación, va a producir un estado procoagulante, un estado profilinolítico, y la idea es ver de todos estos marcadores de la coagulación cuál nos va a servir como biomarcador para el seguimiento y progresión de los tumores y para posible predicción de tromboembolismo. Pero tenemos que aclarar algunas cosas. Los diferentes tipos de tumores tienen diferentes riesgos, y eso ya se sabe, de tromboembolismo venoso. Hay un grupo de páncreas, ovario, cerebro, estómago, ginecológico y hematológico con alto riesgo, pulmón y colon con intermedio y mama y próstata como bajos. También hay que destacar, que va a complicar el tema de los biomarcadores, es que también el paciente va a ser sometido, por ejemplo, a tratamientos. Los tratamientos también van a tener consecuencias sobre estos marcadores que queremos utilizar. Entonces va a haber cambios en el tiempo y con eso en el riesgo de tromboembolismo en un paciente con cáncer. Es decir, que vamos a tener que evaluar biomarcadores dentro de ese proceso dinámico. En el estudio Viena Cancer and Thrombosis Study, CATS, que lo vamos a nombrar en la charla, se vio que se analizaron 825 pacientes con diferentes tipos de cáncer y uno podía encontrar en los distintos grupos de cáncer distintas incidencias de tromboembolismo venoso. Y también otra cosa a destacar, en un trabajo publicado en Blood en 2017, que también los distintos tipos de cáncer se propone que tiene también distintos mecanismos primarios, y eso también llevaría a que tal vez distintos biomarcadores serían más importantes en diferentes tipos de cáncer. Por ejemplo, en el pulmonar, las células tumorales estimularían a los neutrófilos con factor de crecimiento y vamos a encontrar neutrofilias, por ejemplo, que van a ser a través de las NETs, como explicó el doctor Tulain, principales responsables de la trombosis. Sin embargo, en el ovárico vamos a encontrar principalmente trombocitosis por la estimulación del tumor ovárico a través de interleuquina 6 y trombopoyetina para ser uno de los principales también responsables de los trombos. En los pancreáticos, a través del mecanismo que el tumor pancreático libera microvesículas factor tisular positivas, que también son las que se han encontrado y ha habido evidencias en los trombos en este tipo de pacientes. Y en el caso de los cerebrales, las células tumorales liberarían microvesículas podoplanina positivas, que serían principales responsables del mecanismo de cáncer en este tipo de cáncer. Del mecanismo de trombosis en este tipo de cáncer, Entonces, si nosotros analizamos el riesgo de tromboembolismo asociado al cáncer, tenemos que pensar en 4 grandes grupos de factores. Los relacionados al paciente, como por ejemplo haber tenido un test previo, los relacionados al tratamiento, como por ejemplo el hecho de que esté bajo una quimioterapia, una radioterapia, los relacionados al tumor, por ejemplo el sitio de cáncer, si tiene un alto o bajo prevalencia de tromboembolismo venoso, o la presencia o no de metástasis, y el tema que nos ocupa hoy, que son los biomarcadores. Ahora, ¿para qué entonces los biomarcadores? Después de toda esta introducción, ¿para qué nos van a servir? ¿Para qué nosotros vamos a charlar hoy de la utilidad que nosotros queremos estudiar hoy? Porque biomarcadores pueden haber pronósticos, biomarcadores diagnósticos. En este caso, nosotros nos vamos a enfocar en biomarcadores que nos permitan identificar de forma temprana la presencia de, un tromboembolismo en un paciente con cáncer. Entonces, en ese caso son biomarcadores de predicción de tromboembolismo. Y en el otro caso es biomarcadores que nos permitan anticiparnos y con scores clínicos combinados con otros elementos clínicos, nosotros podemos hacer una estratificación de riesgo de ese paciente y ver si se merece o no estar anticoagulado. Bueno, y eso es como formando parte de los biomarcadores, formando parte de los modelos de estratificación de riesgo, que en inglés se denominan como RAMS. Esta es una lista que hice de los biomarcadores que han sido más estudiados y que si uno revisa la literatura va a encontrar en los principales trabajos.
Hay un grupo que se denomina biomarcadores derivados del hemograma, por ejemplo, hematológico, podría llamarlo, que son recuento de plaquetas, leucocitos y la hemoglobina. Después están los marcadores de activación de la coagulación de las plaquetas, como el dímero D, fragmento 1+2 de protrombina, potencial endógeno de generación de trombina y P-selectina soluble. Entre los marcadores de formación de NEX, que ya habló la doctora Dulain, la histona citrullinada H3, después la actividad del factor tisular asociado a microvesículas, y por último la alta expresión de podoclanina y la mutación de isocitrato de deshidrogenasa 1, que solo ha sido estudiado en tumores cerebrales. En este trabajo, en esta revisión del 2013 que salió en Blog, menciona una lista de todos los trabajos prospectivos o estudios prospectivos hasta ese año de biomarcadores con potencial valor predictivo de tromboembolismo venoso en cáncer. Entonces ahora vamos a ir analizando un poco. Fíjense que dímero D hay mucho más trabajo que todos los demás. Entonces, si vamos al recuento de leucocitos como primer biomarcador, como ya dijimos, los pacientes con cáncer de pulmón o colorectal a menudo exhiben leucocitosis. Y en el caso de la trombocitosis o recuento de plaquetas, que sería el otro biomarcador, estaba más relacionado con cáncer gastrointestinal, pulmonar, mama y ovario, perdón. Acá vemos de la tabla grande que había puesto al principio solamente los estudios que se desarrollaron con recuento de leucocitos y plaquetas. Obviamente el número de pacientes es muy alto porque este estudio, y eso es una de las ventajas, nosotros evaluamos a los pacientes con cáncer en intervalos regulares y en la mayoría de estos pacientes los métodos para evaluar recuento de leucocitos y plaquetas están altamente estandarizados en el laboratorio. Por eso se pudieron hacer estudios con este número de pacientes. Una de las críticas es que por ahí se analizaban todos los tipos de cáncer juntos en estos estudios. Y los cutoff tenían que ver con un metaanálisis de los resultados obtenidos, por ejemplo, en el cáncer. Y de ahí sacaban el percentilo y decían, bueno, el cutoff va a ser mayor de 11.000 leucocitos. En el caso de las plaquetas, mayor a 350.000 plaquetas, ¿no? Y evaluaron que tenían un hazard ratio o odds ratio de 2, 2,2, 2,8. Corana, por ejemplo, encontró esta asociación entre leucocitosis y trombocitosis previas a la quimioterapia en los pacientes y la asociación con el riesgo de tromboembolismo en pacientes con cáncer. Entonces, a partir de allí, de esos estudios, lo que se hizo fue, el score de Corana, que es este, que se utiliza, que es propuesto y está validado, es uno de los mejores validados, e incluye, digamos, el sitio del cáncer, que tiene que ver con el riesgo, con un puntaje de 2, los de muy alto riesgo van a aportar 2 y los de bajo riesgo 1, el valor de la plaqueta, el recuento de plaquetas de prequimioterapia mayor a 350.000 y los valores de recuento de leucocitos mayor a 11.000 en la prequimioterapia. Y el body mass index. Y después otro de los puntajes lo otorga, la presencia de un nivel de hemoglobina menor a 10 o de que el paciente esté recibiendo factores de crecimiento eritrocíticos. Entonces el score de Corana actualmente es el mejor validado para predicción de riesgo de TEP en pacientes con cáncer y acá vemos la participación de biomarcadores en él. La leucocitosis, hay numerosos, en todos estos biomarcadores he encontrado numerosos trabajos en la literatura, es imposible hablar de todo, rescaté algunas conclusiones de varios de ellos que me parecieron las más significativas. Por ejemplo, en Corana, en este registro, Awareness of Neutropenia in Chemotherapy, Study Group Registry, los pacientes con cáncer de leucocitosis tenían riesgo doblemente mayor de tromboembolismo venoso. Luego, en un análisis más profundo de una corte de pacientes, se vio que la leucocitosis persistente también hacía aumentar la incidencia. En el registro Riete, que incluyó 3.805 pacientes con cáncer agudo, con TEP agudo, aquellos con leucocitosis tenían un riesgo 1,6 veces mayor de TEP recurrente, y así con la trombocitosis. Se declaró que un elevado recuento de plaquetas está asociado a tromboembolismo venoso en cáncer de forma fuerte e independiente a través de varios estudios. Uno de ellos, un estudio retrospectivo de casos y controles, Sakai y colaboradores investigaron en pacientes médicos hospitalizados y descubrieron que aquellos con recuento de plaquetas mayor a 350.000 tenían un riesgo 2,5 veces mayor durante la hospitalización. Y otro estudio en el grupo ANC, del 22% de pacientes que tenían cáncer, el índice de tromboembolismo se incrementó 2,8 veces.
Los últimos estudios que se realizaron lo que hicieron fue correr el valor de corte a mayor de 443.000 plaquetas y lograron que los recuentos que estaban por encima de este límite tenían un riesgo 3,5 veces mayor de tromboembolismo en un análisis multivariado. Lo que sí, los autores sugieren que el recuento plaqueta no se puede utilizar como parámetro único, sino que siempre asociado a los modelos de evaluación de riesgo, como vimos en el score de Corana. La hemoglobina disminuida, bueno, ya la vimos. Después, el dímero D, el famoso dímero D, que es el que, de todo lo de la lista, creo que es el que acá en el auditorio podemos tener más o menos disponible en el laboratorio. Bueno, hay muchos trabajos también. Esto es hasta el 2013, hay muchísimos más. Los valores de corte son muy variados que se utilizaron. Y varios estudios entonces avalan que el dímero D está asociado con un riesgo de tromboembolismo en pacientes con cáncer. Como parámetro predictivo fue validado en una corte independiente de pacientes con cáncer. Se sabe que el dímero D incrementado está asociado con un riesgo aumentado de tromboembolismo, por ejemplo, en malignidades hematológicas y en muchos otros tipos de cáncer. Y puede ser incluso un marcador valioso en la predicción de tromboembolismo recurrente en pacientes con cáncer después de haber interrumpido la anticoagulación. Acá, bueno, muestra un poco cómo aumenta la probabilidad acumulativa de tromboembolismo venoso utilizando el valor de corte 1,44 microgramos mililitro, que serían 1440 nanogramos mililitro. Y en un metaanálisis de 11 estudios realizado por más colaboradores, en 1625 pacientes con cáncer de pulmón, utilizaron 3 tipos de métodos para el dímero D. Y lo que pudieron observar es que el método ELISA fue el que mostró un mayor valor predictivo en este tipo de cáncer, ¿no? En esta población de pacientes. También en pacientes con metástasis uno puede encontrar valores más elevados, por ejemplo, de todos los factores los procoagulantes. Dímero D, fragmento de proteína 1+2 y P-selectina soluble, más que si uno analiza la población de cáncer localizado. En pacientes con cáncer colorectal, la presencia del dímero D positivo preoperatorio se asoció con un mayor riesgo de tromboembolismo durante el año posterior a la cirugía en relación con pacientes negativos, que fueron negativos en el periquirúrgico, con un hazard ratio de 6,53. En cuanto al fragmento 1+2 de protromina, bueno, también acá se publicó en el 2013 un review de Hay and Pamisher, que es el grupo de Hay, con un cutoff de mayor de 358 picomoles por litro. Es muy difícil encontrarlo en la práctica diaria de este método, ¿no? El fragmento de protromina 1+2 predijo un riesgo doble aumentado de tromboembolismo. Y curiosamente, acá vieron que la hazard ratio más alta para tromboembolismo se encontró en pacientes donde combinaban biomarcadores. Y esta es otra de las ideas a futuro, tratar de encontrar combinaciones de biomarcadores. Y aparentemente ambos biomarcadores se complementan para identificar pacientes con alto riesgo de tromboembolismo venoso. Seguimos la lista, la P-selectina soluble. La P-selectina soluble también, numerosos trabajos en la bibliografía, se utiliza un cutoff mayor a 53,1 nanogramos mililitro. En este estudio, con 687 pacientes, se encontró un hazard ratio de 2,6 y se ha identificado como un biomarcador de trombosis asociado a cáncer en una población general de cáncer y puede reflejar la activación del endotelio. Entonces, lo que se hizo fue, como vieron que el score de Corana podía no tener la predicción necesaria, decidieron ver qué pasaba si le adicionaban al score de Corana más biomarcadores, y a ver si podían lograr aumentar la predicción. Entonces, en este caso, esta es la publicación del grupo de Hay, donde lo que hicieron fue incluir en el modelo de predicción, además de los valores que ya estaban, el body mass index, hemoglobina, plaquetas, leucocitos, se incorporó dímero D y P-selectina. Y en este caso, parámetros clínicos y de laboratorio, con adición de estos biomarcadores, van a permitir predecir tromboembolismo e identificar pacientes con cáncer en alto o bajo riesgo de tromboembolismo venoso. Entonces esto sería lo que se llama el score de Corana extendido, ¿no? Que se llama como Viena Score, evaluación de riesgo, que es el score de Corana más un punto si tiene un dímero D mayor de 1440 en nanogramos mililitro,
y la P-selectina soluble mayor de 53.1, que son todos valores que provienen de las evaluaciones de los estudios clínicos, ¿no? De los metaanálisis y de haber sacado el percentilo 75, por ejemplo, para la población estudiada. No, ahí quería marcar esto, pero ya lo dije, que bueno, interviene el recuento de plaquetas, el recuento de leucocitos, el dímero D y la P-selectina soluble. Es 4 biomarcadores. Aunque uno, el recuento de leucocitos y plaquetas, yo por ejemplo le pregunté a Hey, y le dije, ¿estos son biomarcadores o no? ¿Cómo es? Y si el dímero D es biomarcador, el recuento de leucocitos. Sí, bueno, se consideran como biomarcadores. Para nosotros en el laboratorio son datos que medimos todos los días, pero bueno. Así que son biomarcadores que están dentro de ese grupo, biomarcadores hematológicos. ¿Sí? Así que bueno, otro de los estudios que bueno, se está desarrollando, está creciendo, digamos, la participación cuando uno va a evaluar, digamos, la predicción de tromboembolismo venoso en cáncer, es la generación de trombina. También hay muchísimos estudios al respecto que evalúan distintos parámetros de generación de trombina, imposible traerlos acá hoy. Determinaron, digamos, el potencial de generación de trombina en 1033 pacientes con cáncer, y lo que vieron es que 4 pacientes que no tenían elevado desarrollaron igual tromboembolismo, pero en comparación con el 11% que sí tenían elevado, y esto tenía un hazard ratio de 2.1, y estos resultados indicaban que los pacientes con cáncer estaban en mayor riesgo de tromboembolismo, pueden ser identificados con un ensayo relativamente simple que refleja globalmente la coagulación. Hay muchísimo al respecto. Traje un ejemplo publicado en la ISTH este año de un grupo de Irlanda que optimizó el ensayo de generación de trombina para utilizarlo como biomarcador predictivo de tromboembolismo venoso en malignidades ginecológicas, ¿no? Entonces, lo que hicieron ellos es encontrar de qué forma tenían que realizar el ensayo, bajo qué condiciones, para que sean resultados reproducibles, poder identificar el mayor riesgo de tromboembolismo post cirugía. En cuanto a las microvesículas, bueno, las microvesículas también es otro campo enorme en el cual se está desarrollando, digamos, como biomarcador. Ya habíamos visto que en los tumores pancreáticos se generaban microvesículas factor tisular positivas, pero estos estudios requieren un mayor desarrollo también para poder ser utilizados clínicamente. Bueno, las microvesículas ya sabemos que pueden tener tanto actividad procoagulante como antifibrinolítica, y esta es una tabla donde muestra los numerosos estudios que ya habían sido desarrollados hasta el 2016 en varios tipos de cáncer para predicción de BTE, con distintos métodos. En la tabla grande del inicio saqué la parte de micropartículas en distintos tipos de cáncer. Los resultados, el problema es que también son inconsistentes. Hay algunos grupos que encuentran resultados positivos y otros que no tanto, pero falta estandarización y desarrollo. En cuanto a factor 8, bueno, vamos a ir más rápido con esto. Pocos estudios con factor 8, dos estudios revelaron resultados discordantes. Algunos encuentran una asociación fuerte e independiente en 840 pacientes, de los cuales 62 habían desarrollado tromboembolismo y vieron que era edad dependiente. La probabilidad acumulada de desarrollo en 6 meses fue 4% para pacientes con niveles normales de factor 8, en comparación con 14, y acá utilizan un valor de factor 8 mayor a 232% como valor de corte en esa población. La proteína C reactiva también fue estudiada, digamos, como biomarcador, y la histona 3 citrulinada, que ya explicó la doctora de Tulain. Y bueno, esto está en desarrollo, lo que serían las microvesículas podoplanina positivas, está totalmente en desarrollo para determinar si realmente los tumores cerebrales que liberan microvesículas podoplanina positivas en circulación están asociados con un mayor riesgo de tromboembolismo venoso. Nuevos biomarcadores totalmente novedosos, por ejemplo el factor 4 plaquetario sérico, es un predictor, se demostró que era un predictor independiente de sobrevida y también de tromboembolismo venoso en pacientes con adenocarcinoma pancreático. Y hubo muchos trabajos que se dedicaron a estudiar una población de cáncer en particular, ¿no? Después vamos a seguir hablando un poco, bueno, del primer trabajo review del 2013, donde encontraron en que asociaciones entre niveles elevados y tromboembolismo venoso
para dímero D, factor 1 más 2, P-selectina soluble y también 8 y potencial endógeno de trombina fueron encontrados. Ahora, en el caso de las microvesículas pasa lo que habíamos comentado anteriormente. Son resultados muy heterogéneos. En algunos casos puede haber fuerte asociación. Esto ocurre, por ejemplo, en diversos tipos de cáncer pancreático, mientras que en otras entidades como el glioblastoma, cáncer colorectal o gástrico podría no cumplirse esa asociación. En un review publicado en 2016, también resume los 18 estudios y 36 biomarcadores utilizados para pulmón, hablando solo de pulmón, y concluyen que el dímero D y la mutación del receptor de factor de crecimiento epidérmico fueron los predictores más fuertes y reproducibles. Este es uno de los estudios más importantes que se publicó en el 2015 porque es un estudio longitudinal. Lo que hicieron fue una observación en el tiempo durante 250 días en el curso de la enfermedad, ¿no? Y 46 muestras de 112 pacientes con estos tipos de cáncer. En sí las poblaciones de cada cáncer no son muy grandes, cerebro, pulmón, colon y páncreas, pero sí hicieron un seguimiento en el tiempo y vieron qué pasaba con los biomarcadores, cosa que se necesita que haya más de este tipo de estudios. Entonces lo que analizaron fue el factor 8, parámetro de generación de trombina, dímero D, fragmento 1 más 2, fibrinógeno y P-selectina soluble. Lo que vieron es que los niveles de biomarcadores se comportaron diferente en los distintos tipos de tumores. También de los pacientes que desarrollaron TEP, que fue 14, mostraron niveles crecientes de factor 8, P-selectina soluble, fragmento 1 más 2 y dímero D. Y antes de la aparición del tromboembolismo, en 13 de los 14, el nivel de dímero D estaba por encima de la mediana y en 7 de estos estaba incluso por encima del percentil 75. Sin embargo, el curso individual de cada uno fue muy variable. Y por ahí no es que venía ascendiendo el valor antes del TEP, sino que sí, el último punto antes del TEP estaba alto. Pero esto tiene que ver con lo que dijimos al principio, el curso de un cáncer es muy dinámico. Acá vieron cómo el hazard ratio para esos 4 biomarcadores fue el que dio más alto. Conclusiones de este estudio, que en pacientes con cáncer recién diagnosticados antes del inicio del tratamiento antitumoral existe un estado procoagulante, antes del tratamiento. Y durante los meses siguientes el estado procoagulante permanece, pero luego tiende a disminuir en el caso de los pacientes que tienen una remisión. Eso es lo que vieron, que pueden disminuir los biomarcadores durante una remisión. Y no así cuando va al tromboembolismo. Aunque los niveles de dímero D, P-selectina y factor 8 aumentaron considerablemente antes del TEP, es cuestionable si ese monitoreo continuo, en vez de una sola medición, va a resultar útil y mejora la predicción de tromboembolismo. Y todos los parámetros hemostáticos muestran una asociación con estado de enfermedad, pronóstico y riesgo de tromboembolismo, no solo en el momento del diagnóstico, sino durante el curso del tratamiento antinoplásico. Entonces, ahora para terminar vamos a hacer un resumen de lo que es todos los modelos de evaluación que se pueden encontrar hoy en la bibliografía. El de Corana y extendido ya lo vimos. Vamos a hablar un poco del COMPAS, y no de los dos otros, no creo que lleguemos. ¿Cómo estamos con el tiempo? ¿Estamos bien? ¿Me faltan 10? Ah, buenísimo. Entonces, este es el COMPAS. Este es el COMPAS Study. Si no, desconecten el micrófono, por favor. Este es el COMPAS Study. El COMPAS lo que hace, fíjense, comparado con el Corana y el extendido que habíamos visto antes, utiliza factores de riesgo relacionados con el cáncer, factores de riesgo predisponentes y como biomarcador, ve que acá lo llaman biomarcador, recuento de plaquetas mayor a 350.000. Y logra discriminar, ¿no?, los de bajo y intermedio con los de alto, publicado en el 2017. El OncoTEP parte, fíjense, con un score Corana de 2. Es decir, primero hay que hacer el score Corana, y ahí le pone a los que tienen score Corana de 2, le pone, lo que no dije yo es que el score Corana de 0 sería bajo riesgo, 1 y 2 sería intermedio, y mayor de 3 sería alto riesgo, ¿no? Entonces este sería un intermedio, ya le suma un punto, un tromboembolismo previo, una enfermedad metastásica, una compresión macroscópica, esto no lo entiendo bien, los médicos lo entenderán mejor, y el score OncoTEP le daría 4. ¿Cómo? Aplastamiento, perfecto. El score TIC-ONCO, no sé, por ahí la doctora de Tulane me va a tener que ayudar, porque hay marcadores genéticos, que no los entiendo. Le pido disculpas, pero que a modo de ilustración lo quería traer, ¿no? Es muy nuevo
También incluye variables modo y match index, family history, el tipo, el sitio del tumor y demás, y marcadores genéticos. Después surgió también publicado en el 2014, la evaluación de riesgo de tromboembolismo venoso en glioma de alto grado, típica diapositiva que se mete entre las otras, que bueno, planteaba dos tipos de modelo de evaluación de riesgo, 1 y 2, también utilizando biomarcadores. Recuento de plaqueta, en este caso, el recuento menor a 196.000 le da un punto, y la selectina P soluble mayor a 51.9. Y en el modelo 2 utilizaba recuento de plaquetas menor a 196.000, recuento de leucocitos mayor a 11.500 y dímero D mayor a 1.660. Ven que acá tenemos, el otro era 1.440, este 1.660, vamos a empezar con ese tema de cuál va a ser el valor de corte. Y por último, este me pareció muy interesante, presentado por el grupo de Hay y Pavinger, un modelo simple, que es una mejora considerable en los modelos anteriores para predecir tromboembolismo venoso asociado con cáncer y podría ayudar a los médicos en la selección de pacientes que probablemente se beneficiarían de la tromboprofilaxis. Utiliza en este modelo el sitio del tumor, clasifica en bajo, intermedio, alto y muy alto, y el dímero D. Entonces, este es un ejemplo de un caso muy alto, con el puntaje, el dímero D en este caso, como da 4.000 sería, sumaría 45 puntos, y el sitio del tumor sumaría 100. Entonces 145, me voy acá, y me da una probabilidad, una incidencia acumulada a los 6 meses de casi 16%. Ese paciente es de alto riesgo. En cambio, tiene, digamos, acá menos de 10 puntos de dímero D, porque el dímero D le estaría dando 500 aproximadamente, yo estoy medio de costado, y acá tenemos unos 50 puntos por el sitio del tumor, que es alto riesgo, entonces sumaría menos de 60, y eso daría una incidencia de TEV acumulativa a 6 meses menor a 5%. Por último, en el 2019 surgieron estas guías prácticas clínicas para el tratamiento y profilaxis de tromboembolismo venoso. Seguro alguno de los médicos va a hablar de esto, pero yo quería decir que no, yo busqué la parte de biomarcadores nada más. No aparece, digamos, la utilización de los biomarcadores, pero sí en un momento habla de cuáles son las limitaciones. La dependencia de otros factores no tumorales, por ejemplo. Así, la primera diapositiva que mostré, donde el tumor interviene en el sistema de la coagulación, fibrinolisis, etcétera, pero si el paciente está cursando una infección, también van a estar alterados los biomarcadores, o va a estar activada la coagulación en el caso de una cirugía, etcétera. La baja sensibilidad y especificidad de los biomarcadores, y justamente la especificidad la va a aumentar combinando con los factores clínicos y creando scores y modelos de predicción. Y algunos biomarcadores no están suficientemente estandarizados. Entonces acá tenemos que la gran ventaja del dímero D es que es utilizado rutinariamente en la práctica clínica y hay muchos métodos que están debidamente estandarizados. Entonces vamos a las conclusiones de todo esto. Se han informado asociaciones significativas de biomarcadores hemostáticos con la progresión de diferentes tumores, pero la mayoría de estos biomarcadores no están disponibles en la práctica clínica habitual. Hay una falta de estandarización de muchos de estos métodos, también falta de valores de referencia homogéneos y apropiados. Todos los que se usaron en los estudios son derivados de estudios clínicos grandes, pero no son uniformes, y el requerimiento de personal calificado y laboratorios con técnicas avanzadas. Actualmente el dímero D es el único que se encuentra en la práctica habitual y podría emplearse como posible predictor de riesgo de tromboembolismo venoso, y los scores actuales que estuvimos repasando usan sitio de cáncer, leucocitos, plaqueta, hemoglobina, quimioterapia y biomarcadores para identificar pacientes con todos los tipos de cáncer que están en riesgo de tromboembolismo venoso. Así que bueno, muchas gracias.